Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al tercer y último programa del año y tal y como os dije, este podcast va a ser algo especial. Estamos en época de Navidad, en temporada de pedir deseos, de hacer realidad sueños y de reflexionar sobre cómo se encuentra el mundo del deporte, hacia dónde se dirige, qué está cambiando y si esos cambios nos gustan o no. Así que en este nuevo programa no voy a estar sola, me van a acompañar muchas voces de compañeros, amigos y personalidades que trabajan dentro del mundo deportivo y a los que le he querido preguntar qué le pedirían a los Reyes Magos para el mundo del deporte. Así que no os vayáis porque esto arranca en 3, 2 o 1 y empezamos. Bienvenidas, bienvenidos al podcast donde hablamos sobre deportividad. Bienvenidos al podcast de Oro, Plata y Bronce. Michaela Maroney. I feel really good about where I am right now, mentally and physically. Iniesta acaba de darnos el Mundial. Ha sido absolutamente brillante Iniesta a lo largo del partido. Buscando la deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce. Este nuevo episodio de Buscando la Deportividad comienza ya. Estamos de vuelta con un podcast nuevo y tal y como os he dicho en el arranque, durante todo el episodio nos vamos a preguntar qué es el deporte para cada uno de nosotros y qué es lo que representa en nuestra forma de vida. Es cierto que siempre que pensamos en el deporte se le asignan, así como en términos generales, se le otorgan adjetivos como saludable, porque es cierto que realizar deporte de una manera continuada y moderada, más de 4 días a la semana, se considera un hábito saludable y que en muchos casos nos puede librar de una gran cantidad de dolencias físicas. También solemos oír frases como que el deporte aporta valores a los más pequeños. Es cierto que sirve para educar y todo esto es correcto. ¿Cuántos de los que nos escucháis lleváis a vuestras hijas e hijos a la actividad de extraescolares? Porque además de ser sano y saludable, también es constructivo para los y las pequeñas. Pues entiendo que muchísimo. Pero ¿y si vamos más allá? ¿Y si además de todo esto os digo que el deporte ayuda a la cohesión social y a reducir la criminalidad? Porque puede convertirse en un camino de salvación para muchos que no tienen recursos necesarios para encontrar su objetivo de vida y a través del deporte lo han conseguido. ¿Estaríais de acuerdo conmigo? Queridos Reyes Magos, no suelo pedir nunca por estar agradecido a lo que ya tengo, pero este año he de hacerlo y siento la necesidad de ello no por mí, sino por los demás. Este año, aparte de repartir muchísimo amor, quiero que hagáis llegar el deporte a cualquier persona, niño o niña que lo esté necesitando, que le abrume la pasión y que le envuelva la disciplina y se rodee de un entorno deportivo súper sano. Y en especial a todas aquellas personas que les pueda salvar o ayudar a situarse en su mejor versión, como en cierto día hizo por mí el deporte. Sin más y con todo, muchísimas gracias. Qué maravilla es recibir audios como estos y cuántas niñas, niños y adolescentes existirán que como Marroc, a quien acabamos de escuchar en el audio anterior, el deporte le salvó la vida en una época determinada de su vida. Él practica capoeira desde hace más de 10 o 15 años y me ha comentado en varias ocasiones que le sirvió como una forma de disciplina y de conseguir su objetivo de vida. Pensad a cuántos de nosotros y de nosotras el deporte nos cambia el ánimo y nos anima a seguir después de un día duro o difícil en familia o en la oficina, y cuánto usáis el deporte como una forma de evasión y de diversión. Y qué importante también es contar con un entorno sano y saludable donde se escuche al deportista y donde se le entienda y por supuesto donde desde pequeño se le preste atención a sus objetivos y a sus metas. Queridos Reyes Magos, os quiero pedir que entrenemos mucho más al hockey. Chao. Queridos Reyes Magos, este año me gustaría pedir que me gustaría aprender a hacer el pino con cabeza y bailar la cinta.
Para que el deporte sea sano y saludable, para que aporte ese valor y esa educación de la que hemos estado hablando antes, y para que sirva como elemento socializador y transformador de la sociedad, tenemos por un lado que contar con profesionales cualificados que sean capaces de entender cuáles son los objetivos concretos que tienen los más pequeños. Hemos escuchado en el audio a 2 pequeñas y futuras deportistas que tienen muy claros cuáles son sus objetivos para el próximo año. Entender las metas y comprender las dificultades a las que se enfrentan día a día los y las deportistas es esencial, del mismo modo que es imprescindible contar con un cuerpo técnico que no anteponga sus propias metas a los del propio deportista. Y por otro lado, considero que es importante darle visibilidad en los medios. Hay que generar referentes deportivos masculinos, pero sobre todo femeninos. Solo así se conseguirá reducir la tasa de abandono deportivo en la adolescencia, que tanto preocupa a los sanitarios y a los agentes sociales. Contar con referentes como Simone Biles, darle voz a deportistas como Naomi Osaka o Ana Carbonell, Teresa Perales, Lidia Valentín o Alexa Putellas es imprescindible para generar referente en el entorno del deporte. La mujer debe ser capaz de verse reflejada en los medios de comunicación en la misma proporción y de la misma manera que los hombres cuentan con sus referentes deportivos. Queridos Reyes Magos, estas Navidades me gustaría pediros compromiso, entusiasmo y disciplina para recuperar mi práctica deportiva. 3 días a la semana de salir a correr o de hacer ejercicio en casa sería estupendo. Y lo segundo que os quiero pedir es que a la hora de cubrir los eventos deportivos, los medios de comunicación, que haya un equilibrio un poquito mejor entre cubrir la parte estrictamente deportiva y del éxito y de los logros conseguidos y de la performance versus la parte más amarilla y más rosa y como de sociedad, que siento que a veces cuando existe la oportunidad se vuelcan demasiado en esa parte más social, rosa o amarilla y no tanto en la deportiva. Gracias. Qué importante es lo que pides. Y Carmen, si fuera por mí, ambos deseos te serían concedidos de manera inmediata. Pero tanto los Reyes Magos como yo sabemos que una transformación de ese tipo es compleja y complicada. Y aunque estamos dando pasos firmes y con seguridad, aún queda mucho camino por hacer. En todos los audios que hemos oído hasta el momento se habla de motivación, de disciplina, de esfuerzo y de superación. Y es cierto que la palabra deporte lleva implícitos todos estos términos, precisamente porque la práctica deportiva implica esa dedicación que muchas veces perdemos, bien por falta de tiempo o por falta de estimulación. Además, antes también os he comentado que para conseguir entornos deportivos donde reine la deportividad y no la competitividad es necesario contar con profesionales cualificados. Solo así estos técnicos y las instituciones donde trabajan serán capaces de poner al deportista en el centro de la toma de todas las decisiones que haya dentro del club o de la federación deportiva. Enseñar el deporte desde el juego limpio, el fair play, las buenas prácticas es la única manera de enseñar los valores que lleva implícitos el propio deporte. Queridos Reyes Magos, soy Gema de Granada y para este 2024 me gustaría solicitaros 2 cosas. La primera de ellas es que el movimiento sea un modo y no una moda. Que el hecho de que las personas se muevan, realicen actividad física, ejercicio físico, sea un hábito. Que se vuelva un modo común y normal y habitual y no una moda. Por otro lado, que pensemos también en los más pequeños, en los niños que están en etapas de formación y que siga avanzando este concepto de competición formativa, basada en valores, basada en que sea saludable, donde el rendimiento no sea tan importante, sino que las ganas de jugar, esa jugabilidad que necesitan los niños sea también pues patente en el día a día. Que hagamos del deporte no un fin, sino un medio de adherencia a ese modo de vida en movimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Gema. Qué importante es ese concepto de competición formativa basada en la salud, en la diversión y en el deporte de valores, pero no solo para los niños, también para los adultos, que muchas veces perdemos la perspectiva de lo que realmente es el deporte, una manera de jugar, de aprender y de ponernos a prueba a nosotros mismos.
Yo este año le pido a los Reyes Magos poder acabar mi primera media maratón en menos de 2 horas, seguir siendo constante con el deporte y aprender a patinar. Queridos Reyes Magos, yo para la próxima temporada, pues mira, hay un reto nuevo que me han propuesto hace poco, que es que bueno, en la Liga Ibérica, la liga esta de gimnastas, de gimnasia artística que se hace, Añi, que es mi entrenadora, ha propuesto de repente volver a competir, pero todas las entrenadoras juntas. Entonces bueno, parece que iba de broma, pero yo últimamente lo veo muy serio y yo solo quiero decir que si de verdad va en serio, ese va a ser un reto muy interesante que quiero conseguir la próxima temporada. Este año me gustaría ser constante en mis entrenamientos de enero a diciembre. Además, que mi suelo pélvico se recupere y se ponga fuerte y que por fin me ponga a patinar con el skate. Si todo esto que hemos mencionado con anterioridad, esa pasión de la que hablaba Marroc cuando el deporte le cambió su vida, si dejamos de escuchar los objetivos de las y los más pequeños, si la competitividad de la que habla Gema se superpone a esa deportividad y a esas ganas de jugar y de disfrutar del deporte, es cuando se producen esos entornos deportivos abusivos, poco sanos para el deportista y donde se generan casos de negligencia, de violencia, sobrecarga de entrenamiento, mayor número de lesiones, abuso y un silencio cómplice por parte de todo el equipo o el entorno deportivo. Queridos Reyes Magos, este año voy a pedir algo diferente, no va a ser algo material, va a ser algo más enfocado al deporte. Quiero seguir teniendo una entrenadora que me entienda y que me trate como persona y no solo como deportista, ya que hasta ahora no tenía eso. Quiero ser valiente y afrontar mis miedos en el deporte y quiero no lesionarme, obviamente. Quiero seguir disfrutando del deporte, ya que hacía años que no podía. Y quiero sacar un doble mortal en suelo y una kippie vertical en paralelas. Así que bueno, en definitiva, quiero que el deporte sea mejor en todos los países del mundo y donde sea. Queridos Reyes Magos, para este año solo pido unas poquitas cosas. Poder ser constante en mis entrenos, o sea, que me respeten las lesiones y la motivación, poder guiar a mucha gente en un estilo de vida saludable y sobre todo que no tengamos más situaciones de violencia en ningún tipo de deporte. Qué importante es contar con un entorno seguro donde poder desarrollarse de forma y de manera global como deportistas y como persona, como nos decía Chris en su audio, y qué importante es tener un equipo técnico adecuado que nos ayude a superarnos y a motivarnos para poder ser referente de las generaciones que vienen posteriormente. Contar con personal cualificado en el mundo del deporte es importantísimo para lograr esa no violencia en el centro deportivo que pedía Merche Peris, olímpica por cierto en Pekín 2008. Contar con técnicos que sean capaces de revisar sus conductas, su forma de enseñar, que estén interesados en formarse sobre buen trato, prevención y actuación ante casos de abuso, que conozcan todos esos protocolos que existen en los centros donde se practica deporte, que sean capaces de romper mitos y estereotipos deportivos y que siempre prioricen la salvaguardia y la seguridad del que hace deporte, es fundamental para lograr esos entornos sanos, seguros, divertidos y saludables de los que estamos hablando durante todo el programa. Queridos Reyes Magos, para este nuevo año me gustaría que el mundo del deporte estuviese impulsado por profesionales cualificados y apasionados por su profesión, por personas que nunca dejen de aprender y formarse, cuidando a los deportistas en todas las facetas de su vida. Antes os hablaba de la alarmante cifra sobre el abandono deportivo en edad adolescente y os quiero dar algunas cifras para poner en situación cómo se encuentra el deporte en esta edad en nuestro país y por qué la actividad deportiva en mujeres adultas en España es mínima o inexistente en la actualidad. Según datos de la Universidad Francisco de Vitoria y el Women's Sports Institute, 7 de cada 10 chicas abandonan la práctica deportiva cuando llegan a la edad adolescente, comprendida entre los 16 y los 18 años, y donde además este informe menciona que el 83% de nuestras jóvenes no practica ningún deporte. Con este contexto y analizando esta situación, yo creo que sería conveniente analizar y repasar cómo son los planes actuales de formación deportiva escolar desde edades bien tempranas y poner el foco en despertar ese interés, en conocer referentes deportivos
y en desarrollar planes para que el gusto por la práctica deportiva vaya increciendo dentro de la edad adolescente, porque solo así conseguiremos que las mujeres en edad adulta sigan practicando de una manera regular y saludable y sana el deporte que más les guste o que les interese. Queridos Reyes Magos, este año he descubierto lo beneficioso que es el entrenamiento de fuerza para nosotras las mujeres, y en especial para las que somos cuarentañeras y empezamos a vivir una serie de cambios y ajustes que simplemente forman parte de una nueva etapa. Pero me ha dado un poco de pena darme cuenta que, en general, cuando queríamos ir al gimnasio para encontrarnos mejor, casi siempre se nos animaba a entrenar para perder peso más que para ganar masa muscular. Por eso, este año me encantaría pediros que haya más espacios de divulgación donde se hable de los entrenamientos de fuerza y todo lo bueno que nos aportan. Y también que me ayudéis a seguir manteniendo la ilusión por verme cada día más fuerte y más sana. Y sería la caña ver en el futuro todos los gimnasios llenos de señoras tochas y poderosas levantando el doble de su peso en sentadilla. Os pido poquita cosa, como podéis ver. Vuestra siempre, Alex. Querida Alex, cuánta razón llevas y qué necesarios son estos puntos de información sobre prácticas deportivas adecuadas y adaptadas a la edad de los y las personas que practican deporte. En los últimos años son cada vez más los estudios que certifican que el ejercicio de fuerza moderado para mujeres en edad adulta ayuda a prevenir la osteoporosis, un trastorno que tienen en España más del 22,6% de mujeres mayores de 50 años y que provoca una pequeña debilitación del hueso y suele producir fracturas de cadera, de modo que afecta bastante a la movilidad y a la independencia de las personas que lo sufren. Estos ejercicios de fuerza de los que hablas, Alex, consiguen aumentar la fuerza muscular, que es muy importante, sobre todo para mujeres posmenopáusicas, y porque además ayudan a mejorar la densidad ósea y contribuyen a prevenir esta osteoporosis. Si estos datos no lo hubieran dado hace unos años, imagino que hoy serían bastante las mujeres en edad adulta que habrían optado por ese tipo de entrenamiento. No ha sido así, por desinformación quizás, o por esos mitos o esos estereotipos con los que cuenta el deporte desde hace muchos años, pero actualmente es cierto que cada vez más contamos con información veraz y cualificada, y son más los centros deportivos y los técnicos especializados en deporte que incluyen estas rutinas en sus entrenamientos. Estamos llegando al final del programa y toca recapitular porque hoy han sido muchos, demasiado yo creo, los datos que he dado en este último programa, que también es cierto que viene cargado de deseo. Y si tengo que resumir, os digo que sinceramente no tengo una varita mágica para saber cómo se consigue reducir la tasa de abandono en edad adolescente, pero tengo claro que si equiparamos la aparición de las mujeres en los medios de comunicación, si le damos el mismo peso a los deportes de invierno que a los de verano, si intentamos de alguna manera revisar esos planes educativos para incentivar el gusto por el deporte en niñas y adolescentes, si conseguimos que los centros deportivos públicos o privados incluyan puntos de divulgación sobre beneficio de determinados ejercicios para las mujeres en edad adulta, si la deportividad le gana el pulso a las medallas y a la competitividad extrema, y si finalmente entendemos el deporte, como muy bien decía Gemma, no como una moda sino como un estilo de vida, creo que quizás el mundo del deporte esté dando pequeños pasos, esté cambiando lentamente, pero lo está haciendo de una manera muy consciente y saludable. Queridos Reyes Magos, yo le voy a pedir que sigamos creyendo en las cosas sencillas, que nos sigan importando los detalles pequeños, que todos los que nos dedicamos a la docencia y al deporte, esos ámbitos tan bonitos, tan nuestros y tan complejos a la vez, porque trabajamos constantemente con material humano variable e inestable, pues nos siga emocionando cada cosa que hacemos y sepamos transmitirlo, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Gracias, Andrés, por seguir valorando al ser humano no solo como deportista, sino como persona. Y gracias a todos los profesionales del deporte por no perder las ganas ni la motivación para seguir enseñándonos a todas y a todos los que consideramos el deporte un modo de juego y de diversión. Ahora sí que sí, hasta aquí el programa de hoy, el tercer y último programa del año 2023. Nos vemos el próximo año, el día 12 de enero. Pero ya os aviso que esta vez no voy a estar sola. Tendré a mi lado a la presidenta de la Asociación Oro, Plata y Bronce, Ángela Domínguez, que nos va a hablar sobre coaching deportivo. Será una pequeñita entrevista entre las dos. Y nada más, activad las alarmas porque el día 12 de enero está a la vuelta de la esquina. Nos vemos en 15 días. Gracias por estar de nuevo aquí detrás del micro, escuchándome y oyéndome una semana más, y espero que todos los deseos que habéis pedido, tanto los que aparecen en este podcast como la gente que nos escucha, se cumplan y se hagan realidad. Y decir que el mundo del deporte es fascinante, es maravilloso, aporta valor, aporta conciencia, aporta salud, y qué mejor manera de conseguir que el deporte sea estupendo y maravilloso que con profesionales formados y cualificados que entiendan y pongan en el centro de la toma de decisiones a sus deportistas. Bueno, equipo, esto llega a su fin. Muchísimas gracias a todos los que estáis detrás y a todos los que nos escucháis semana tras semana y que hacéis posible que este podcast siga creciendo. Os animo también a que nos sigáis en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, donde aparecemos como Buscando la Deportividad. Y recordaros que sabemos que no es un camino fácil el de eliminar la violencia del deporte, pero es el único en el que el equipo de Oro, Plata y Bronce cree. Muchísimas gracias. Sí, señor, Bravo. sí, señor, Javier. Vaya programa que acabas de hacer. Javier repite título Javier. con su mejor marca, 300. ¡Campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! Barcelona. Buscando la Deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce.